parece, Esteban, vamos a empezar con el conversatorio. Como dijo Cecilia, el tema de Esteban tiene que ver con cómo fue el encuentro, sobre todo en el aspecto lingüístico, de dos identidades culturales sumamente diferentes. Un Estado argentino que estaba naciendo y estaba intentando fortalecerse como Estado, buscando por sobre todas las cosas la argentinización, porque dentro de ese Estado, que en la historia argentina se le conoce como la generación del 80, que es la sucesión de presidentes que se dieron entre 1880 y 1916, ese Estado fue el que produjo la modernización de la Argentina. Se pasó de una Argentina tradicional a una Argentina moderna, siguiendo los lineamientos de la Constitución del 53. Esa Constitución del 53 hablaba de una educación para todos, combatir el analfabetismo. La generación del 80, con la ley 1420, logró hacer una ley que hablaba de universalización, de laicización y no me acuerdo cuál era el tercer elemento. Después, una política inmigratoria para poder consolidar el sistema agroexportador argentino. Necesitamos poblar el territorio, como lo decía Alberdi en el 53. Para eso era necesario se abrieron las puertas para que cientos de miles de familias de diferentes partes de Europa empezaran a poblar el territorio. Pero como venían de diferentes culturas, de diferentes lenguas, de diferentes nacionalidades, tenían que argentinizarse para contribuir en el fortalecimiento de un Estado joven, naciente, que necesitaba identidad. Entonces, ese Estado buscó argentinizar a los inmigrantes. Y esa argentinización se dio básicamente en el contexto escolar. Se crean escuelas en todas partes del país y fundamentalmente en aquellos lugares donde se empezaron a instalar las colonias de inmigrantes. El trabajo de Esteban tiene que ver con dos culturas del este europeo, la ucraniana y la polaca, que se instalan en el sudeste misionero, donde se estaba empezando a promover esa idea de la argentinización. Pero ellos venían con una mochila cultural cargada de un nacionalismo profundo y de una identidad profunda que chocó con esta realidad del lugar donde venían a insertarse. Entonces, mi primer pregunta es, un Estado nuevo, el de la generación del 80, que busca argentinizar, un territorio nacional que en medida pequeña tenía la misma idea que a nivel nacional, o sea que en Misiones había que repoblarla de algún modo después de la guerra de la Triple Alianza y la creación del territorio nacional de Misiones. Y como consecuencia de eso se instalan los inmigrantes en diferentes lugares, forman colonias agrícolas en diferentes lugares de Misiones. ¿Cómo se dio, Esteban, ese encuentro de las primeras familias que llegaron en 1897, en pleno proceso inmigratorio nacional, con la realidad que le tocó actuar en este territorio también nuevo de Misiones? Sí es, Alfredo. El contexto que has planteado es exacto para la época, ¿no? Tengamos en cuenta el contexto regional. Misiones hacía pocos años había sido declarado territorio nacional. Para el gobierno nacional, Misiones era un territorio en situación crítica.
pensemos en esto, fronteras no muy consolidadas, políticamente definidas, pero poblacionalmente fronteras permeables, con dos estados nacionales como eran el Paraguay y Brasil, un estado argentino que veía al Brasil como una amenaza. Hacía un par de años había perdido territorio de la provincia de Misiones, prácticamente la mitad de lo que es hoy, otro tanto de lo que es hoy la provincia de Misiones se había perdido en un laudo con Brasil, de manera que el territorio más misionero era mirado con mucha atención desde el gobierno nacional en cuanto a la necesidad de resguardarlo y de integrarlo a ese proyecto de Estado Nacional argentino que estaba en pleno auge en ese momento. Es en este contexto en que llega o se inicia justamente en Apóstoles, el 27 de agosto de 1897, se va a iniciar el primer proyecto de colonización oficial con inmigrantes europeos por parte del gobierno nacional en el territorio misionero. Luego de haber existido otros proyectos como la creación de la colonia Santa Ana, la colonia Candelaria, que fracasaron, que fueron intentos de colonizar agrícolamente la zona a partir de la población brasileña y paraguaya que ya estaba en el territorio de Misiones, se hace esta experiencia de hacer ingresar al territorio de Misiones inmigrantes del este europeo. Para Apóstoles y para la región del sudeste de Misiones fue un hecho, en un principio casi pasó desapercibido, porque fueron 67 personas las que llegaron el 27 de agosto de 1897. 67 inmigrantes europeos, compuestos en parte por ucranianos y polacos, pero se produjo un fenómeno que no se previó, y es que esos 67 inmigrantes que llegan en 1897, para el año 1903 se van a convertir en prácticamente 6.000 inmigrantes, que ingresan a un territorio que tenía una población de base, según el censo de 1895, una población urbana de apenas 225 habitantes, y una población rural de aproximadamente 800 habitantes. El impacto de 6.000 inmigrantes europeos sobre la región fue tremendo. Entonces, estos inmigrantes cuando llegan se encuentran en un contexto territorial en donde, desde su visión, tienen un espacio, un suelo, en donde pasan a ser propietarios de la tierra y en donde pueden desarrollar algo que no lo podían hacer dentro del Imperio Austrohúngaro: la posibilidad de desarrollar la nacionalidad. Planteemos esto: para el Estado Nacional argentino, la nacionalidad se vinculaba necesariamente al territorio, al suelo. Era necesario el territorio, el suelo, para que se genere el concepto de nación y de una nacionalidad. Para estos inmigrantes europeos, fundamentalmente para los ucranianos que llegan en este grupo, el concepto de nacionalidad no necesariamente requería de suelo o de territorio. Podría ser desarrollado en cualquier lugar del mundo y en cualquier contexto, porque el concepto de nacionalidad pasaba por otras categorías que tenían que ver con la religión y con la cultura, y dentro de la cultura fundamentalmente con el idioma. De manera que cuando estos inmigrantes llegan al sudeste de Misiones, inmediatamente trasladan la experiencia de Galicia dentro del Imperio Austrohúngaro, en donde el nacionalismo estaba en pleno auge, lo trasladan al sudeste de Misiones.
Y así como en el territorio del Imperio Austrohúngaro creaban bibliotecas, salones de lecturas, grupos de teatros, escuelas parroquiales, construían iglesias, tanto polacos dentro del rito latino como los ucranianos del rito greco-católico o bizantino, la misma experiencia la trasladan al sureste de Misiones. Tengamos en cuenta también este hecho importantísimo. En el este de Europa, a partir de las revoluciones que se produjeron en la zona en 1848, en donde los nacionalismos se exacerban de alguna manera dentro del Imperio Austrohúngaro, dentro del Imperio Ruso, en donde cada grupo étnico trata de empezar a generar sus propios espacios nacionales desde la cultura. En el caso de los ucranianos y polacos que estaban dentro del Imperio Austrohúngaro, gracias a la Constitución austriaca de 1860, tuvieron, digamos, una apertura por parte de Francisco José I, una gran apertura en el sentido de generar sus propios proyectos culturales y tener, en cierta medida, su identidad dentro del Imperio Austrohúngaro. De manera que en ese momento, en 1897, en el este de Europa, dentro del Imperio Austrohúngaro, tanto polacos como ucranianos, y del mismo modo los ucranianos que estaban en la parte del Imperio Ruso, y los polacos que estaban en el Imperio Ruso también, porque estaban divididos, estaban plenamente lanzados a construir el concepto de una nacionalidad. Y perdón, de una Esteban, y definición. esa nacionalidad, perdón, Esteban, esa nacionalidad la siguieron manteniendo aquí y contribuyendo a que las luchas por la identidad y por la independencia europea continúe desde esta región donde se habían insertado. Exactamente. Estos inmigrantes, entre las batallas culturales que se daban en el este de Europa y las batallas culturales que la daban aquí, no había diferencia. No había, es más, había comunicación fluida y continua. Las bibliotecas, tanto de los polacos como de los ucranianos y los salones de lectura, se componían de obras que llegaban desde esas regiones para nutrir a estas colonias que estaban en el sudeste de Misiones. Hasta hoy en día queda esa bibliografía de esas bibliotecas, yo las he revisado, y las enviaba al propio emperador Francisco José I, o sea, esa bibliografía llegaba con el sello del Imperio Austrohúngaro, que seguía considerando a estos inmigrantes como súbditos del emperador Francisco José I de Austria. Esteban, Austria los seguía considerando súbditos en esta región. Perdón, recién mencionaste, así muy al pasar, los ritos bizantino y católico. Nosotros sabemos que inclusive en la actualidad la fuerza que tienen los ritos en estas dos identidades, ¿no? ¿Qué influencia tuvo esa fuerza de la religión de los polacos y de los ucranianos, bizantinos y católicos, en el fortalecimiento de esta identidad en el sudeste misionero o inclusive en el, no sé llamarlo enfrentamiento o en la adaptación a esta nueva cultura en la que se insertaron? Sí, Alfredo, porque mientras, por ejemplo, para el Estado Nacional Argentino la nacionalidad se definía a partir de un documento y del hecho de nacer en un territorio determinado, para el polaco y el ucraniano que vivía dentro del Imperio Austrohúngaro, su identidad nacional quedaba definida por un documento que era el acta de bautismo. Si el acta de bautismo correspondía a la Iglesia Católica de rito latino, era polaco. Y si el acta de bautismo correspondía a la Iglesia greco-católica, era un ucraniano. Esos dos elementos, el acta de bautismo, en donde aparte constaba toda la genealogía del individuo, digamos, al ser bautizado, figuraban hasta los tatarabuelos, en algunos casos, toda la genealogía familiar figuraba allí,
con detalles muy precisos, definía la identidad de esa persona. Y ese era el fundamento de su identidad frente a las otras identidades. Y eso lo trasladaron al territorio misionero. Fíjense el impacto que eso tuvo a partir de esta anécdota. Una de las maestras correntinas que llega a Apóstoles en 1901 para hacerse cargo de la escuela, una maestra que evidentemente no había tenido nunca contacto con este tipo de inmigrante, llega a Apóstoles para hacerse cargo de la escuela y deja un testimonio escrito, que es notable. Dice la maestra, que era Merope Binotti, la maestra. Dice, ingreso al aula y me encuentro con un grupo de alumnos con los que no puedo entenderme. Y veo que los alumnos no pueden entenderse entre ellos. Yo no puedo entenderme con ellos porque hablo español. Y los alumnos hablan ruteno, por el ucraniano, polaco, portugués, guaraní, alemán, en algún caso, y me encuentro en una situación en donde yo no puedo establecer contacto y ellos no pueden establecer contacto conmigo más que por señas. Dice la maestra, les mostraba la figura de una fruta, de un animal, y cada alumno me respondía en su idioma. Bueno, esos maestros, que hubieron varios, terminaban renunciando y terminaban yéndose de la escuela porque era prácticamente imposible generar un contexto educativo en ese marco multilingüístico que había. Una situación muy ilustrativa. Esa imagen ¿sí? idílica que hay en la documentación oficial de que la escuela logró argentinizar pronto a los inmigrantes europeos y demás, la documentación que estás trabajando vos no lo muestra así. Bueno, por eso cuando yo empecé a abordar este tema, fui a buscar documentación a un lugar a donde nadie había ido a buscar documentación, que son los archivos de las escuelas rurales de estas colonias. Y allí está la documentación que mandaba el Consejo Nacional de Educación a los directores y maestros. Y es allí donde en toda la documentación se empieza a conjugar un verbo. El verbo que se conjuga era argentinizar. Esto es documentado, o sea, no hay documentación, no hay instructivo dirigido al maestro y al director en donde no se conjugue el verbo argentinizar. Argentinizar al niño para a través del niño argentinizar a la familia. Y acercar a la familia a la escuela para argentinizarla. Ese es el concepto que se trabaja desde el ámbito educativo. Pero volvamos un poquito, no nos adelantemos todavía a este punto, digamos, de qué mecanismos se usaron para esa argentinización de la población. Volvamos un poquito atrás en el tiempo, porque en realidad el proceso de argentinización se va a comenzar a dar de manera contundente a partir de la década de 1930. Perfecto. Hasta 1930, en estas colonias convivían dos modelos culturales distintos. Y hasta 1930 había un Estado nacional que de alguna manera toleraba la cultura paralela que se generaba. Por un lado estaba la escuela pública, en donde el alumno obligatoriamente debía concurrir, pero por otro lado estaba la escuela parroquial, en donde el alumno iba a aprender el idioma natal de la familia, la geografía de su patria de origen, la historia de su patria de origen, y en donde el alumno aprendía también en forma sistemática y orgánica la lengua materna familiar. Entonces, por la mañana el alumno iba a la escuela pública y por la tarde ese niño cursaba la escuela parroquial. Dos sistemas educativos paralelos. En uno se izaba la bandera argentina y en la otra se izaba la bandera polaca o, en su defecto, la del Imperio Austrohúngaro,
porque Francisco José I enviaba banderas, enviaba su retrato para poner en esas escuelas, y enviaba bibliografía en ucraniano, bibliografía en polaco, inclusive de obras de teatro, literaria, una bibliografía muy rica desde el punto de vista cultural. Entonces se genera un ambiente muy interesante desde el punto de vista cultural, en donde, por un lado, había un Estado nacional que pujaba por una argentinización del inmigrante, pero por otro lado teníamos al inmigrante que generaba su propio proyecto cultural, que era construir la nacionalidad, pero desde otra perspectiva, en un territorio que estaba del otro lado del océano de la patria de origen, digamos, pero que al mismo tiempo pugnaba y colaboraba con la construcción de la nacionalidad en el territorio del este europeo. Eso explica el gran desarrollo que hubo en el sudeste de Misiones de teatros, grupos de coros, salones de lectura, orquestas, porque se recibían los instrumentos musicales desde allá también. Entonces, si uno mira desde la visión de los agentes del Estado Nacional que llegaban a las colonias, inspectores de colonia, por ejemplo, hablaban de un inmigrante analfabeto, bruto, ignorante. Sí, eran analfabetos en el idioma nacional, en el español. Eran quizás brutos e ignorantes en cuanto a la cultura nacional del Estado Nacional argentino, pero desde su conformación cultural propia, habían desarrollado, a más de lo que les dije, hasta periódicos publicados, que a su vez, periódicos que tenían circulación entre Azara, por ejemplo, donde se publicó Obrędownik, que es la palabra en polaco, y ese periódico llegaba a Europa, y de allá llegaban de Europa llegaban periódicos acá, y de Azara ese periódico iba a Canadá, iba a Estados Unidos, y tenía suscriptores hasta en China, donde había también colonias de polacos. O sea, una red realmente notable e impresionante desde el punto de vista cultural. Pero Esteban, hasta sí. 1930 esos modelos coexistieron. De hecho, el chico iba a la escuela pública y aprendía el español, pero iba a la casa y en la casa se hablaba el idioma materno, el idioma de origen de la familia. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. En ese contexto del nacionalismo argentino, seguramente la lengua habrá sido uno de los elementos de mayor persecución por parte de las autoridades. Eso, antes del 30, digamos, se dio en forma normal, fue aceptada esa doble escolaridad por parte del Estado, o no, o eso después del 30 empezó con fue más... tolerada, sí, fue tolerada porque todas estas escuelas parroquiales florecieron en la zona. Y hablamos acá de ucranianos y polacos, pero podríamos hacer referencia también a las colonias alemanas que estaban acá en Liebig, a escasos 6 kilómetros de Apóstoles, que tenían sus propias escuelas alemanas y donde desarrollaban su cultura alemana a pleno. Traigo a colación un ejemplo concreto, otro ejemplo, digamos, el ejemplo de mi padre. Mi padre vivenció toda esta etapa. Mi padre ya ha fallecido, pero mi padre, mi madre, mis abuelos vivenciaron esto. Mi padre me contaba. El hablar el idioma materno en la escuela era castigado, era objeto de castigo, era objeto de ponerte en penitencia. Estaba prohibido en la escuela hablar otro idioma que no fuera el castellano. Y esa generación se educó en un contexto muy conflictivo. Me contaba mi papá y mi mamá, por ejemplo, que ellos iban a la escuela
y las tareas, la lectura, eran español, pero volvían a la casa y no se hablaba español, se hablaba el idioma ucraniano o el idioma polaco. En el caso de mi madre, el polaco; en el caso de mi padre, el ucraniano. Y no había cómo solucionar, porque no podían ser ayudados, se encontraban desconcertados en los dos ambientes. Porque mientras estaban en la escuela estaban presionados, y mientras volvían a la casa, en la casa no había nadie que pudiera auxiliarlos o ayudarlos en la tarea, porque los padres de ellos no sabían español directamente y desconocían totalmente la cultura nacional. Y esa situación la vivieron generaciones en esta región. Y en esa documentación de las escuelas, entrando ya a 1930, hay un texto. Yo trabajé con la escuela rural número 41, que fue la escuela donde mi madre y mi abuela hizo la primaria, en la colonia Apóstoles, que hoy es una escuela urbana. Yo trabajé con esa documentación. Y hay un texto que aparece repetido con el verbo argentinizar. Y es un instructivo que recibía el maestro. Y es el siguiente: hacer así, textualmente, hacer sentir vergüenza al niño de la lengua de origen de sus padres, digamos. Si uno lo ve desde la perspectiva actual, es horrible una cosa así, porque detrás de la lengua estaba la cultura. Sí, pasaba, ¿no?, con el guaraní también. Pasaba con el ucraniano, con el polaco, con el guaraní, con el portugués que hablaba ese niño que venía a la escuela. Bueno, obviamente había una política de argentinizar a ultranza a través del sistema educativo en esas colonias. Y en el ámbito religioso lo mismo. O sea, la educación obviamente era laica por ley. Entonces, el arrancar del cuello del niño la medallita, el crucifijo que traía el niño, era norma en la escuela. O sea, esos testimonios perviven hasta el día de hoy. Esa fue una política, pero esa política se dio ya a partir de la década del 20, y en 1930 pasa algo importantísimo, que es el golpe de Estado. Yo lo asocio al golpe de Estado de 1930, donde a la Argentina llega al poder un gobierno de derecha, con un nacionalismo rabioso, y con la aparición de algo nuevo en la Argentina, que algunos investigadores de la inmigración lo han puesto de manifiesto, que es el miedo a la inmigración. Cuando los sectores políticos de la Argentina tradicionales comienzan a temer, a tener miedo de que esos hijos y descendientes de inmigrantes comenzaran a entrar en la vida política del país. Sobre todo teniendo en cuenta, Esteban, que venían del este europeo, donde había sido la revolución bolchevique, o sea que había un temor también de que el comunismo se incorporara a partir de estos inmigrantes, ¿no? Exactamente, porque allí comienza la otra faceta de la presión, que tenía que ver, no olvidemos que hacia 1930, en esa década, ocurren hechos, algunos de los cuales son mencionados hoy en la historia misionera. Por ejemplo, la terrible represión que tienen los colonos, en su mayoría ucranianos, en Oberá, que termina en una matanza cuando reclaman por su producción agropecuaria. Sí. Son directamente arrasados por la policía del territorio nacional de Misiones. Pero simultáneamente a eso se producen otros hechos importantes, que allí sí, a partir de 1930, el Estado Nacional toma decisiones contundentes. Una de ellas va a ser el cierre y la clausura de todas las escuelas parroquiales, ¿no?, que quedan clausuradas. No solo polacas, ucranianas que había, sino inclusive acá en Lievi la escuela alemana es clausurada. Y comienzan una serie de acusaciones, como bien lo decís, Alfredo. Los alemanes de Lievi son acusados de nazis y son perseguidos,
y son detenidos, muchas familias son detenidas, Gendarmería establece una sede en Apóstoles, Gendarmería Nacional en esa época, se decide la creación en Apóstoles del Regimiento de Infantería de Monte 30, como fortaleciendo la presencia nacional en este territorio. Hay 2 curas que son prácticamente expulsados de esta zona. Uno era Wajerlej Mariański, polaco, que estaba en Azara, promotor cultural, teatros, orquestas, coros, es directamente sacado del territorio y se va a Alemania. El padre Senesen, que era del rito greco-católico, es expulsado directamente de Apóstoles y se va a Buenos Aires y no vuelve nunca más. O Y sea que el comienza inmigrante allí, es un problema, es un peligro, un riesgo para el exactamente. nacionalismo argentino. Sí. El alemán, en el caso de Liebig, se lo consideraba filonazi. Al ucraniano, y se lo fichó como en una época en donde no se distinguía bien ruso, ucraniano, para el Estado argentino era lo mismo. Y podía ser un peligro bolchevique en el país, ¿no? Los polacos, con su espíritu revolucionario y con todo este florecimiento cultural, ese miedo a la inmigración encontró aquí un escenario para intervenir a pleno y bloquear de una vez este sistema. Es muy interesante esto porque lo único que permanece, desaparecen las escuelas parroquiales, desaparecen los grupos de teatro. Ese proceso de argentinización en las escuelas públicas se lleva al extremo directamente. Desaparecen los salones de lectura y los clubes, la única forma en que pudieron quedar fueron convirtiéndose, por ejemplo, Prosvita, que era una asociación nacionalista ucraniana, se convierte en algo tolerable, que va a ser el Club Social Argentino Ucraniano. O sea, desde esa perspectiva se aceptó su existencia, ¿no? Los polacos que tenían su propia asociación terminan en el Club Social Unión, ¿no? Inclusive la palabra unión ya desaparece del polaco y queda en español, Club Social Unión, como una forma de ayornarse y poder de algún modo sobrevivir culturalmente en ese contexto de presión. Y el idioma pasa a ser vergüenza, o sea, hablar ucraniano y hablar polaco en estas colonias hasta aproximadamente fines de la década de 1950, se instaló de tal manera a través de la educación pública como símbolo de atraso, de incultura, en donde hablar ucraniano y polaco era pertenecer a sectores socioculturales degradados, bajos, y quedaron estos idiomas exclusivamente a los ámbitos cerrados de la familia. Perdón, Y Esteban, sobrevivió solo sí. uno de los idiomas, el ucraniano. El polaco prácticamente desapareció. Bien. Termino de explicar esto brevemente. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el ucraniano pervive y el polaco desaparece? Y el ucraniano, como idioma, se salva, entre comillas, de alguna manera, porque era una lengua litúrgica. Era lengua litúrgica del rito bizantino ucraniano. Entonces, las misas, las celebraciones litúrgicas hicieron que ese idioma permaneciera hasta el día de hoy, digamos, porque se sigue hablando ese idioma en el sudeste de Misiones. Sí, Alfredo. Perfecto, yo justamente te iba a preguntar eso, porque vos hablaste de 3 etapas. La primera, cuando llegan, intentan adaptarse a esa situación de un Estado nacional que buscaba identidad, de una argentinización. Más o menos ellos con las instituciones se mantuvieron sus propias identidades hasta el 30. En el 30 son perseguidos y después la situación actual es que algunas cosas han pervivido, como la lengua en el caso de los ucranianos. Sí. Hay un proceso posterior después. ¿Qué pasa después? Después ocurren las 2 grandes posguerras.
genera una nueva oleada de inmigrantes ucranianos y polacos al país. Muchos de ellos llegan a Misiones, que son los ucranianos y polacos que llegan después de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Es una inmigración muy masiva que llega a la Argentina y llega a Misiones también. Ahora, estos nuevos inmigrantes que llegan, a diferencia de aquellos primeros que eran agricultores, todos eran agricultores, los nuevos que llegan después de la posguerra van a ser gente formada en universidades, no sé, arquitectos, abogados, médicos, docentes, artistas, profesiones de las más diversas índoles. Y vienen ya imbuidos de ese nacionalismo que aquellos otros estaban recién armando acá en este territorio. De manera que cuando la inmigración de posguerra llega, con ese bagaje cultural que ellos traen, se produce un nuevo florecimiento cultural en Misiones de lo que van a ser las colectividades ucranianas y polacas, ya organizadas como colectividades en esta zona. Y vuelve un resurgimiento. Pensemos en esto, por ejemplo, la década de 1940, gobierno de Juan Domingo Perón. Piensen en esto, yo estoy ahora transmitiendo desde el colegio en donde trabajo. Este colegio es fundado en 1939, allí cuando comienza la guerra, por dos religiosas que llegan de Europa, de una orden oriental, que es la orden basiliana, perteneciente a la Iglesia Católica. En Ucrania están los basilianos también, que forman parte de la Iglesia Ortodoxa, esta es de la Iglesia Católica, llegan acá y llegan en un contexto muy distinto a la época del 30. Es el gobierno del general Perón, es el primer gobierno de Perón después, que le da la personería jurídica a la institución educativa, el terreno para generar el convento. Y son, por ejemplo, estas hermanas basilianas que llegan acá y los sacerdotes basilianos que llegan acá, apóstoles y a toda la zona sur de Misiones, gente, digamos, tanto sacerdotes como religiosas que tenían prácticamente toda formación universitaria, que van a generar el nuevo resurgimiento del teatro, de las danzas, de los coros, y una nueva valorización de la cultura ucraniana de aquella época. A mí me tocó, por ejemplo, vivir y vivenciar esto desde un contexto distinto al de mi padre, porque yo hice la primaria en un colegio fundado por esos curas que llegaron en la posguerra, en donde, además de recibir un colegio privado de gestión, un colegio público de gestión privada, pero público, en donde, además de la educación curricular propia del Estado Nacional, se impartía, por ejemplo, el idioma ucraniano. O sea, el resurgimiento a volver a valorizar la lengua. Y se dio un fenómeno muy extraño, que quizás yo, que era ya tercera generación de ucranianos, sabía leer y hablar más de lo que había sabido mi propio padre, por ejemplo, ¿no? Que fue, de alguna manera, víctima de ese aplastamiento y de esa persecución. Exacto. Bueno, bien. Sí, Alfredo. Perfecto, Esteban, muy bien. No sé, creo que no nos queda mucho tiempo, pero yo quisiera preguntarte por algo actual. Hoy el misionero, sobre todo desde las esferas gubernamentales, hay una preocupación profunda por el tema de la identidad. Da la impresión como que no hay una identidad misionera y se habla del misionerismo un poco forzado desde las esferas gubernamentales. ¿Cuánto influye todo esto que has contado con tanta precisión en esta cuestión de una identidad
un poco no tan clara del misionero. Sí. Antes de contestar esto, cierro lo anterior con algo que me parece importante. Respecto al tema de la lengua, hoy, al 2022, hay un gran desafío. El desafío es este. Yo me planteo en mi trabajo de investigación, porque el ucraniano que llega en la posguerra es el ucraniano sistematizado como lengua ya, una academia de la lengua, un ucraniano estandarizado. Pero estos inmigrantes que llegan hacia 1897 y 1903, 1904, cuando todavía no estaba fundado el Estado ucraniano, llegan compuestos básicamente por dos grupos étnicos, que eran los lemkos y los utsules. Los lemkos eran los que habitaban una zona de llanura más hacia Polonia, y los utsules eran los que habitaban la zona de los Cárpatos. Tenían formas lingüísticas e idiomáticas muy particulares, que se perdieron y que después fueron sustituidas por el ucraniano sistematizado que hoy se habla en esta zona. El gran desafío hoy es lingüísticamente rescatar esas formas lingüísticas que hablaban esos grupos, que tenían otra particularidad que dificulta más todavía el rescate de esa lengua, y es que no escribían, la hablaban simplemente porque no sabían escribir. Y es una lengua que hoy puede ser abordada o estudiada únicamente, por ejemplo, a partir de los registros parroquiales de 1900, 1901, 1902, donde todavía quedó escrita esa lengua original que terminó casi desapareciendo. En las placas de los cementerios, de las sepulturas de aquel tiempo, donde en idioma ucraniano o polaco, o en utsul, digamos, o en lemko, en esos dialectos quedaban grabadas las placas con los datos del difunto. Es una forma de llegar a eso. Es un gran desafío, y en los archivos de las escuelas rurales de las épocas. Un gran reservorio de documentación que nunca prácticamente fue abordado desde el punto de vista de la historia, ni que hablar de la parte lingüística. Y respecto a esto, interesa y me interesó más a mí cuando en 2019, allí antes de la pandemia, vino un lingüista ruso de una universidad rusa, un lingüista, justamente con ese objetivo, vino a hacer un relevamiento para rescatar esas formas lingüísticas que todavía persisten en aquellas personas que hoy tienen 70, 80 años y son sobrevivientes de aquella época y que aún conservan esas formas idiomáticas que hoy, para el este de Europa, que está en plena evolución con el tema de nuevo con los nacionalismos y las identidades étnicas, adquiere un valor importantísimo, ¿no? Y yendo a lo que planteas, Alfredo, se habla del misionerismo, del misionero, del día del misionero, tenemos en la provincia de Misiones. Es más, hace unos años atrás me convocaron y me dieron una distinción hermosa junto a otros que decía el ciudadano misionero, por ejemplo, ¿no? Misionero ilustrado. Que lo tengo ahí en casa, ¿no? Hablábamos esto también, porque es un tema de debate entre historiadores, los hablábamos con el profesor Cantero la vez pasada, acá que trabaja actualmente en la UNAM, fue docente en el Montoya. ¿Hasta dónde podemos hablar de un misionerismo? ¿O el misionerismo intenta cubrir otra realidad? ¿No? Ojo con el misionerismo, porque el misionerismo puede ser el muro que no nos permita ver la riqueza cultural que hay más allá de ese misionerismo.
A eso De quería alguna llegar, manera, eso. el misionerismo pinta todo de un mismo color, de alguna manera, y nos bloquea en el No sentido de acepta la empezar a diferencia. explorar otras realidades que perviven todavía en el territorio misionero. Yo hablé de ucranianos y polacos, y mencioné al pasar alemanes, pero así están los suizos, los japoneses, los mismos brasileños, los paraguayos, digamos, la tradición cultural guaraní con su población que la expresa actualmente. Aquí con Alfredo nos hemos hecho una vez una pregunta: ¿dónde están los guaraníes de las misiones? Y te acordás, Alfredo, que habíamos dicho, están al lado nuestro. Puede ser el Martínez, el Rodríguez, que vive al lado nuestro y que es el descendiente y que manifiesta hoy rasgos culturales de aquellas misiones. Entonces, las etiquetas etiquetan y tapan realidades, creo. Creo que coincidís con esto, Alfredo, porque... Totalmente, no, pero quería ¿no? saber tu visión porque vos hablas de la preservación de una identidad y por otra parte, desde el gobierno se busca homogeneizar a una población. Entonces, como una contradicción y quería saber tu opinión. Gracias, Sí, Esteban. Sí. Mi opinión es esa, desde lo histórico, ¿no? Cuando uno empieza a deshojar el entramado cultural de Misiones y a revisar la historia, porque hay un proceso necesario de revisión de la historia, ¿no? Para ir redescubriendo estas realidades, ¿no? Viéndolas desde otras perspectivas. Bien. Hoy resulta que todo lo que se catalogaba de ucraniano, vayamos a eso, ucranianos. Sí, pero detrás del concepto ucraniano hay también realidades puntuales. Esta de los lencos, los tutsules, son particularidades dentro de ese grupo, ¿no? No es lo mismo un ucraniano que llegue, digamos, de la zona de Kiev hacia el este, ¿no? Que hoy serían los prorrusos, que un ucraniano de la zona occidental de Ucrania. Hay una diversidad allí, pero y eso se reflejó también en su momento aquí en el territorio misionero, ¿no? Hay una gran tarea de rescate y puesta en valor de esos patrones culturales hoy en día. Es todo un desafío, ¿no? Es todo un desafío que de algún modo derriba esa famosa frase que se ha instalado a lo largo de décadas en Misiones. Hasta hay una canción que lo dice: Misiones, crisol de razas. ¿No? Bueno, el crisol no es tan crisol, porque el crisol se supone que funde todo en algo único. Exacto. Bueno. Bien, Esteban, excelente.